Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Qué gusto mirarnos otra vez a través de nuestra página de Facebook, como cada miércoles. Hoy tenemos una charla muy interesante sobre la inserción de la igualdad de género en la educación, la experiencia del Estado de Nuevo León. Nada menos que tenemos con nosotros a la maestra Claudia Alonso Pesado, quien va a compartir con ustedes lo que está haciendo en educación pública en el estado de Nuevo León. Para que la conozcan un poco, les voy contando su trayectoria. Ella es servidora pública, se define también como feminista, es psicóloga, maestra en Derecho Político y Administración Pública. Tiene 36 años de su vida profesional dedicados al sector público, ocupando cargos directivos, y por 5 años ha sido consultora. Los temas de su experiencia son gobierno, educación, derechos humanos, igualdad de género, prevención y atención de la violencia de género, derechos de la niñez y la adolescencia, educación integral en sexualidad, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Como servidora pública, durante 11 años estuvo en la Secretaría de Educación Pública, ocupando cargos como el de coordinadora sectorial en la Coordinación General de Representaciones de la SEP en los estados. Fue representante de la SEP en Chihuahua y directora general adjunta de la igualdad de género. Y, y desde otros cargos también trabajó coordinando en la SEP el área de operación de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA, y como consejera del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chihuahua. Actualmente es directora de Relaciones Internacionales e Igualdad de Género de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Y bueno, pues agradecemos muchísimo haber aceptado venir a charlar con nosotras. Eh, pues voy a ceder los micrófonos y vamos conversando. Claro que este tema es sumamente relevante. Hace 2 semanas yo estuve abordando, haciendo una pequeña reseña de la antología, y, y revisé un poquito el trabajo que vas a presentarnos el día de hoy, pero vamos platicando sobre él. Primero cuéntanos y yo voy aportando algunas de las inquietudes que me dejó la lectura. Pues primero que nada, muchísimas gracias Claudia Rodríguez y María Aurora Mota por haber tenido la deferencia de invitar a mi persona, bueno, en síntesis, bueno, la experiencia de la Secretaría de Educación de Nuevo León para incorporar pues una obligación tan escrita, tan nombrada en diversos instrumentos jurídicos, normativos, programáticos del orden internacional y nacional eh, para el sector educativo como una obligación fundamental de eliminar dentro de la formación de los libros, de todo lo que implica la currícula, aquellos patrones, aquellos roles, aquellos estereotipos, aquellos prejuicios que perpetúan la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres y la discriminación de género, ¿no? Entonces, entre las múltiples discriminaciones, además. Entonces, digo tan anhelado porque es un tema que desde hace muchos años, pues algunas mujeres hemos estado impulsando, algunas
ya sea desde el movimiento de mujeres feministas, académicas o del mismo servicio público. Sabemos del poder que tiene el sistema educativo mexicano y también sabemos del poder que tiene la educación como un proceso social, socializador, y al ser socializador, pues reproductor también de estereotipos, de patrones culturales, de formas de vernos, de representarnos, de relacionarnos. Y a la vez el gran poder de deconstruir y de construir pensamientos críticos, ese gran poder que nos da el saber, y un saber que además pues implique poner en cuestión todo lo que nos rodea. De tal manera que desde la Secretaría de Educación de Nuevo León, pues nos dimos a la tarea, eh, bueno, primero, la antología, ¿no? Es decir, cuando Mejor Edu convoca a la secretaria, a la doctora Sofía Leticia Morales Garza, a ella a presentar lo que se viene haciendo en el Estado, y bueno, nos da la posibilidad de estar presentes allá y de presentar esto, y luego que se traduce en la construcción de la antología. eh, pues lo vemos como una gran oportunidad también y un gran aporte esta antología, porque desde el nombre mismo de la antología, no sé a ustedes, Claudia y a María Aurora, qué les parezca, pero hablar de la educación obligatoria con perspectiva de género, pues es algo disruptivo. Es decir, estamos poniendo en el centro y en el frente el que la educación obligatoria, ¿qué es la educación obligatoria en nuestro marco jurídico mexicano? Pues es desde la educación inicial hasta la educación media superior, pero ahora también ya la superior. Entonces es todo este tramo de la formación, de la educación, de la formación continua, de la educación para la vida, que tiene que ir construyendo esta perspectiva de género, este enfoque de derechos humanos que también nos plantea, y como dice la propia Constitución en su artículo 3º, que también fue disruptivo y fue un eje central en la reforma del año 2019, cuando señala que la educación buscará también la igualdad sustantiva y poner en el centro la dignidad de las personas. Entonces, bueno, es todo un enfoque que nos cuestiona y nos replantea qué hacer. ¿Qué hicimos en Nuevo León? ¿Qué planteamos? Bueno, lo primero, sí es importante compartirles a todo el auditorio de ustedes, que a las y los maestros y otros seguidores de ustedes, que dentro de la política de igualdad a nivel nacional existen obligaciones también, no solo las que ya mencioné de formar y educar nosotros lo hemos sintetizado, educando para la igualdad y para vivir libres de violencias. Ese es el mandato, lo sintetizamos en esa idea. Pero además también para lograr eso se tienen que crear áreas de igualdad de género, que es en el marco de la CEDAW y de los compromisos de Beijing, pues se habla de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. De tal manera que la secretaria, con una alta voluntad política, ella decide crear desde el reglamento de la ley, de la Secretaría, perdón, el reglamento de la Secretaría de Educación de Nuevo León, y lo que es la Dirección de Relaciones Internacionales e Igualdad de Género, darnos las atribuciones que los mecanismos para el adelanto de las mujeres tenemos. Entre ellas es institucionalizar la perspectiva de género, es decir, hacer uso de lo que es la transversalidad como una herramienta, como una metodología donde te vas metiendo en los procesos institucionales con las áreas. Hago énfasis en el con, porque no somos el área que hace la igualdad de género, sino que provocamos que se vaya construyendo un pensamiento con perspectiva de género, y que los procesos institucionales, las atribuciones, las funciones se vayan construyendo con perspectiva de género. Y esto pues es muy afortunado, porque entonces tenemos un mandato de reglamento interior, tenemos una dirección, que es la que ocupo, con una pequeña estructura de recursos humanos, no altamente especializados todos, pero con un proceso de formación y de especialización, más aparte presupuesto, ¿no? Es decir, hay una voluntad real y expresa de crear un área de igualdad de género, no un enlace, sino una unidad de igualdad de género, una dirección.
Y junto con eso hay una definición política, entonces, dentro de la política educativa de la secretaria, en donde vamos a ir metiendo distintos elementos de igualdad de género eh, en todo lo que es el proceso educativo. Me voy a enfocar a lo que es el proceso del diseño de la política educativa, no al proceso institucional, no a la cultura institucional, no a la planeación, no al presupuesto, no a la estadística, no a las relaciones institucionales y laborales. Esa es otra agenda que también tenemos de trabajo, pero en términos específicos y concretos es cómo hacemos realidad lo que nos dice el artículo tercero, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, pero también qué nos dice la nueva política educativa a través de la nueva escuela mexicana, cuando establece este eje transversal para la educación básica y que también lo plantea en su forma específica para la educación inicial, las escuelas normales, y lo plantea de su forma específica también para la educación media superior. Entonces, bueno, este eje transversal que tiene que atravesar todos los campos formativos desde este enfoque integral, con esta visión del pensamiento crítico, una educación en donde los campos del conocimiento no están atomizados, sino están articulados, en donde el proceso se construye con las personas y en este caso pues con los niños, las niñas, las adolescentes y todos quienes están en ese espacio áulico o escolar o comunitario, es decir, en esta visión integral de la construcción del conocimiento desde pues enfoques constructivistas o que también nos planteaba la propia educación popular y entre otras corrientes hoy también muy modernas, eh, pues hoy lo tenemos en la política educativa. Entonces, se determina, y ahí empiezo a platicar un poco la experiencia, es decir, la antología, el que Mejoredu nos haya invitado, pues nos alienta a ver y a compartir qué hemos hecho, ¿no? Entonces, en esa antología, en ese documento, sistematizamos un poco la idea de por dónde vamos a empezar cuando te pones en la transversalidad. Bueno, por la norma educativa, ¿y qué le toca a los estados en la norma educativa si ya tenemos una política educativa nacional? La federación, la Secretaría de Educación Pública es la que tiene la rectoría. Sí, pero a nivel de los estados eso lo podemos fortalecer, enriquecer. Y ese es el sello Nuevo León. Eso es lo que la secretaria Sofía Leticia Morales ha querido hacer, ¿no? Ha ido pensando qué cosas se tienen que reforzar, qué cosas se tienen que continuar, qué cosas se pueden mejorar o darle un enfoque incluso más amplio a lo que hoy tenemos en el mandato normativo regulatorio nacional. De tal manera que se piensa, por un lado, en las escuelas normales, incorporar tres asignaturas. Tres asignaturas que van a construirse en lo que es el tramo formativo de igualdad de género, que lo posibilita la política educativa nacional. Ese es el otro gran elemento, es decir, hay una voluntad local, pero hay una política nacional también que lo obliga, que lo establece y que además lo plantea. Entonces, desde la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial, se establece el acuerdo y en eso desde la Dirección de Igualdad de Género como el mecanismo para el adelanto de las mujeres y con esta visión de institucionalizar, aportamos, apoyamos y trabajamos junto con esta subsecretaría y entonces estas tres asignaturas se diseñaron el año pasado bajo toda la política que estableció la Dirección General de Escuelas Formadoras de Docentes, ¿no? La de GESUM, y con ella, con esa normativa, con esa política, es que se construye este enfoque. Se amplía además el enfoque a partir de estos principios que también señala la nueva escuela mexicana de cómo, y que está vinculado con lo que dentro de las corrientes feministas de algunas que también abordamos el trabajo de los derechos humanos y esta visión de las discriminaciones múltiples, teníamos que construir un plan de estudios, un programa de estudios que nos
pusiera en el momento más moderno, por decirlo de alguna manera, donde tenemos que recuperar pues la riqueza que se ha dado en el desarrollo conceptual académico del debate feminista, ¿no? En el conjunto de las corrientes, para que pudiéramos aproximarnos a una formación de lo más actualizada hacia nuestros estudiantes de las escuelas normales. Entonces, sostenemos en la primera asignatura, que es la formación social del género, la construcción social del género. En esta asignatura, pues se revisan el distinto pensamiento, los distintos pensamientos de lo que es el feminismo, y luego también se desarrolla ampliamente lo que significa el orden y el sistema patriarcal, como un orden que organiza, que jerarquiza poderes, saberes, que jerarquiza, valoriza y pone en orden y en posiciones de desigualdad a unas y a otros. Y como también este orden también ordena a los hombres, ordena a los niños, las niñas, las adolescentes, a los adultos mayores. Es decir, como un orden que estratifica, ¿no? Por jerarquía, valores y poderes a los cuerpos. Y eso tratamos de explicarlo de una manera muy amena. Se logró un material muy hermoso. Realmente las consultoras que nos trabajaron esto son maestras normalistas con gran experiencia y maestras de educación superior, maestras que fueron frente a grupo, y logramos realmente un material ameno, y ese se arranca el programa con un cuadernillo de apoyo al profesorado que va a impartir la clase. Y luego el segundo curso es el de Derecho a la Igualdad Sustantiva en la Vida Social y Educativa. Bueno, en el primero también abordamos todo lo que es el impacto, la generación de la construcción social del género, no solo en las relaciones de poder y todo lo que significa la división sexual del trabajo, lo que significa el sistema sexogénero y lo que significan las diversidades sexogenéricas. Abordamos esa parte también desde una perspectiva amplia, también toda la visión decolonial, y también abordamos el tema de la violencia, ¿no? Entonces, digamos que es un primera entrada muy amplia, y déjenme les platico antes de entrar al segundo curso. Este se operó de agosto a diciembre, la primera generación en las chicas y los chicos de preescolar y de biología. De las 5 normales, 3 tienen los preescolares y una que es secundaria tiene biología. Bueno, del proceso de seguimiento, monitoreo y charlas que tuvimos con el alumnado, las opiniones fueron muy positivas. Los profesores, que fueron 3 hombres y una mujer quienes impartieron estos grupos en esa generación, la primera generación, sí nos alentó mucho el que en general ellos dijeron, los profesores, que esta asignatura no les había dado la posibilidad ya de pensar y ser iguales, que sí era una asignatura que los movió y que les obligó a construir sus materiales, preparar sus clases, y al alumnado les encantaba que era una clase donde iban a debatir, a construir, a revisar, en donde le pusieron nombre a cosas que vivían, en donde dieron argumentos para poder conversar con sus familias. Incluso 2, 3 casos nos platicaron de cómo ellas identificaban la desigualdad entre su hermano y ella, porque ella seguía todavía sirviéndole el alimento a él, y a partir de la asignatura ella se da cuenta pues que tiene un nombre, que es desigualdad de género y que es machismo, y que entonces no es justo, y aborda el tema con su familia. Pero lo maravilloso es que todo esto, en ese primer momento que empiezan a reflexionar ellas y ellos, también aterrizaban en cómo eso lo estaban llevando en dado momento si ya estaban en práctica. Entonces fue muy, muy favorable. Esa asignatura ya se operó también ya para el resto de las asignaturas, el resto de las carreras durante el semestre febrero, este primer semestre del año 24. Y empezó el derecho a la igualdad sustantiva en la vida social y educativa, nuevamente con las 2 asignaturas de preescolar y de biología. Esa terminó en este ciclo también, en este mes de agosto, y ahorita está arrancando en estas 2 carreras, que es con la que hemos ido como piloteando el proceso, el enfoque de género en la práctica educativa. Entonces, bueno, Claudia, mi pantalla está fallando. No sé si ustedes me siguen viendo bien.
Sí te vemos bien, nada más vemos un poco como que la luz viene y va, Sí. pero pareciera como si estuvieras con luz y sonido, pero No, no cambia mucho. bueno, ok, Te es ves que bien. sí, mi equipo sí, debí de haberme ido al otro. Bueno, entonces continúo, ¿no? Entonces, digamos que ya ahorita estamos en la implementación de la tercera asignatura, que es la igualdad, la incorporación de la perspectiva de género en las prácticas educativas, y están en estas dos licenciaturas, pero ya ahorita tenemos en operación el segundo curso, el de la igualdad eh, sustantiva como el derecho a la igualdad sustantiva en la práctica social y educativa, ya operando en todas las otras licenciaturas. De tal manera que hacia 2025 vamos a tener ya, digamos, las primeras generaciones que van a ir saliendo, donde nuestros estudiantes van a tener una formación de tres semestres. Estás hablando, pues, de año y medio de formación en igualdad de género, y en paralelo hemos ido fortaleciendo también la formación hacia el profesorado y se han ido construyendo los cuerpos académicos. En esta lógica de la política, desde una perspectiva integral, también la subsecretaria de Desarrollo Magisterial, la doctora Lucía López, en paralelo, porque también a nivel federal se plantea es la configuración de las unidades de igualdad de género dentro de cada escuela normal, más sus protocolos, porque en la medida en que vamos formando y vamos capacitando, el contexto escolar va tomando conciencia, entonces tienes que ir preparando las otras capacidades institucionales para cuando el alumno, la alumna detecta situaciones de violencia, de discriminación, la escuela tiene que ir estando preparada para ello. Luego, por otro lado, digamos que ahí dejo un poco la experiencia de escuelas normales, y en la básica que es lo que hicimos, eh, déjenme, si me permiten un segundo, me voy a cambiar porque para mí es sumamente incómodo, me voy a meter desde mi celular, Claudia, si no tienes inconveniente. No, no hay problema. Te voy a pedir, Incluso cuando logres entrar, no sé si ahí me ves. eh, no, aún no te veo, pero sí te escuchamos. Entonces, si gustas prender la cámara, Ahí estoy. sí, ya estás perfecta. Ups, solo que el celular se me está acabando. Dios mío. La ley de Murphy me la hizo. Bueno, entonces, en lo que es la estrategia pedagógica para la educación básica, hicimos una estrategia pedagógica para incorporar la perspectiva de género. Es decir, si se dan cuenta, fue un tramo, el de la formación inicial, es el que ahora les he platicado, y nos metimos a la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y en esa, eh, ya traíamos la planeación del proyecto y bueno, luego salen los libros de texto gratuito, ¿no? Estaban en ese momento, pero ya traíamos la visión de toda la escuela mexicana, nueva mexicana, y traíamos sobre todo la formación que a la secretaria le interesa mucho, lo que es la educación socioemocional. Entonces, todo lo que es la educación socioemocional, que también, bueno, viene como un parte importante en la nueva escuela mexicana, eh, era cómo darle perspectiva de género a la educación socioemocional. Y eso es lo que, en eso consiste en mucho la estrategia, porque nos basamos fundamentalmente, también construimos los 10 núcleos conceptuales de lo que es la teoría de género. O sea, definimos 10 núcleos conceptuales, eh, obviamente el sistema patriarcal, obviamente de relaciones de poder y todo lo que ello conlleva. También me voy a mover un momentito, permítanme un momento, porque se me está acabando la pila, discúlpenme, por favor. No, no, no te preocupes, tú haz lo Yo, que tengas que yo hacer sigo, para conectarte. sí, Eh, gracias. Y sigo conversando.
Sí, incluso te quería leer en lo que estás conectando, que hacerte llegar un comentario que hay acá y un poquito que seguro vas hacia allá, pues estas nociones clave, ¿no? Que colocas en el artículo para poder articular el eje transversal de igualdad de género. Hay una chica, Andrea Ramírez, que dice, me encantaría preguntarle a la maestra Claudia el significado y la importancia de la institucionalización de la igualdad de género en la educación básica y pública. Ay, pues extraordinaria pregunta. Pues la voy a conversar. Es decir, esto que acabo de narrarles de lo que hicimos en escuelas normales, eso es institucionalizar. Es decir, cuando tú logras incorporar en tu narrativa, en tu discurso normativo, jurídico, en tu normativa programática, porque hay que entender cómo se diseña la política educativa. Por un lado tienes el marco jurídico que ya lo comenté, es la CEDAW, todos los mandatos internacionales, nuestra constitución, las leyes generales de educación, y tenemos el marco programático. Y el marco programático, pues es este programa nacional de planes de estudio, pero también tenemos el programa nacional de educación y el programa estatal de educación. Es decir, en ese marco programático es donde estás plasmando el cómo el Poder Ejecutivo va a tener que ejecutar el mandato normativo jurídico. Cuando uno dice estás institucionalizando, es porque lograste en la norma y en los procesos institucionales y en la estructura de quienes operan y de quienes gastan el presupuesto, han metido en ese tramo, en esos procesos o rutinas institucionales, está puesta la perspectiva de género. No, esto es diferente a cuando operas un programa y sueltas un recurso y va un grupo de personas de manera aislada, porque se deja de dar ese presupuesto y ya no lo institucionalizas, que mucho de la ejecución de la política educativa dentro, y bueno, de la política a nivel federal desde hace muchos años, se fue gestando a partir de la visión de lo que son los programas presupuestarios, lo cual pues es una visión de cómo ejercer el presupuesto. Pero lo importante es cómo, independientemente del programa presupuestario, tú lo tienes incorporado en tu política educativa. Porque independientemente si hay financiamiento o no para esos programas, lo que hoy se definió como planes de estudio que tenemos en los libros de texto gratuito, lo vienes y lo complementas con una narrativa, con presupuesto, con formación y en el funcionamiento. A mí me encanta cómo la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial ha ido formando academias y grupos de trabajo en donde los propios maestros están discutiendo lo que ya diseñamos. Y eso es lo que a ellos los está formando y es a ellos quienes van a mejorar y van a discutir y lo van a llevar hasta donde ellos quieran. Eso es institucionalizar. Y ahora, yéndome hacia la básica, si ya traemos en planes de estudio que el eje transversal se tiene que incorporar en todos los campos formativos y no solo la igualdad de género es uno de los ejes transversales, sino también tienes el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, ¿no? Y tienes aparte otros ejes transversales. El género atraviesa cada eje transversal, eso es lo más maravilloso, cuando uno entiende que las relaciones de género están en el pensamiento crítico obligadamente va a deconstruir. ¿Y qué va a desconstruir de la igualdad de género? Pues estas relaciones de opresión, estos mandatos de lo que se de lo que es ser mujer o lo que esta heteronormatividad que también nos construye como sociedad o que el blanco es más bonito que el negrito. Todos estos prejuicios que están alrededor de estas relaciones de poder, el pensamiento crítico tiene esa función. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Pues es la construcción de una capacidad argumentativa, una capacidad metodológica racional en donde las personas con ciertos elementos y conceptos
y argumentos que te da la realidad y te lo fortalecen las teorías, es lo que te va a permitir entonces entender lo que le permitió a esa chava que les platico, ¿no? Pues no es normal que yo le tenga que servir a mi hermano. Sí, o sea, no es normal. Y le dieron los elementos, el constructo teórico más el razonamiento crítico, le permitió entonces construir sus propios argumentos para que ella en su propia lógica construya un argumento que transforme esa realidad. Eso me parece que es el pensamiento crítico, y cuando tú lo llevas hacia el otro eje transversal de vida saludable o lo llevas al eje transversal de interculturalidad crítica, pues te vas colocando en lo que son las desigualdades múltiples, ¿no? Que me parece que eso es lo que también, bueno, a mí me gusta mucho del diseño de esta nueva escuela mexicana, en esa parte de cómo conceptualizaron esta parte teórica epistemológica, el cómo lo aterras, pues es lo que nosotros tratamos de enriquecer y fortalecer. Entonces, la estrategia pedagógica no es una asignatura, porque en básica no puedes meter una asignatura de acuerdo al diseño del plan de estudios, pero sí podíamos fortalecer el eje transversal. Y diseñamos entonces estos 10 núcleos conceptuales, bueno, no diseñamos, definimos 10 núcleos conceptuales que los vamos articulando en 5 dimensiones. Del yo soy, yo me relaciono, yo pienso, yo siento, y dentro de esas dimensiones de la condición humana, ¿verdad? Que también UNESCO nos plantea esto, pues vamos entonces viendo cómo se aterriza la relación de poder, la división sexual del trabajo, el género o el rol de género o el estereotipo de género, o la identidad sexogenérica, cómo se construye esa, qué diferencia es entre identidad, entre género, entre identidad y sexo, o sea, todo eso lo fuimos incorporando y a través de qué? De ficheros que le permiten, además por grado escolar, por nivel educativo, para que entonces el docente, la docente, al leer ese fichero que está pensado para que lo pueda trabajar con su alumnado a partir de lo que la misma política educativa establece, que tienes que hacer tu programa sintético y tu programa analítico, tú lo vas a tener que completar de acuerdo al diagnóstico de las características de tu escuela, de tu aula, pero ahí tienes un fichero que ya te permite reflexionar y es complementario a algunas actividades que traen los libros de texto gratuito, por ejemplo, de primaria. Y en el caso de secundaria, en donde los libros siguen siendo un tanto disciplinarios, ¿no? Por asignatura, o no necesariamente son esta visión de proyectos integradores, pues también los ficheros les dan elementos a los profesores. Y quiero ya, la ley de Murphy no me permitió presentarles un diagrama que existe en la antología y que pues, obviamente en la página de Educaréis ustedes van a poder tomar la antología y ahí van a ver. Bueno, el diagrama al que me quiero referir es que la estrategia cuenta con varios elementos. Uno son estos ficheros, este documento en donde define los 10 núcleos conceptuales, cómo se articulan estos en las dimensiones y 20 habilidades para la vida que se traducen en donde, por ejemplo, yo me voy a relacionar, ¿no? Yo me relaciono con dignidad y con aprecio a la diversidad. Bueno, esa es una habilidad para la vida que queremos desarrollar. ¿Cómo le metimos la perspectiva de género? Bueno, pues en el fichero, cuando tú ves que dice que está desarrollando el campo de igualdad de género, que está relacionado, perdón, a la igualdad de género, y es una dimensión de yo soy, ¿no? Entonces ahí va a estar presente ese núcleo conceptual de género. Intentamos construir eso. Estamos todavía en un reto para saber si la aplicabilidad, la y el docente pueden lograr eso. Pero no es solo el cuadernillo, eso es lo más importante. Ay, muchísimas gracias, Claudia. Ahí está el diagrama, exactamente, ¿no?
ustedes pueden ver, ¿no? Yo soy, que está relacionado con la identidad, pues ahí, qué habilidades para la vida descubre como un ser complejo y cambiante, valora la dignidad propia de acuerdo a los derechos humanos, experimenta el sentido de agencia y asertividad, desarrolla la sexualidad de manera consciente y ética. O si yo me voy, por ejemplo, al de yo cuestiono, pues entonces el 9, por ejemplo, es una habilidad importantísima para el yo cuestiono, es la de apreciar la diversidad, rechazar la violencia y sus efectos, y establecer relaciones afectivas está muy vinculado con el yo siento, que es la parte de bienestar. En fin, es decir, este modelo de diagrama de lo que significó conceptualmente esta articulación de lo que son las dimensiones de una educación socioemocional con habilidades para la vida, pero metiendo estos núcleos conceptuales de la teoría de género, pues fue el gran reto, ¿no? Y que pudieran ser fichas accesibles, los ficheros, para el maestro, pensando en que son actividades que puedan desarrollarse en los tiempos académicos, que sabemos que son de 45 minutos o según si lo va a desarrollar en varios días, pero cosas muy prácticas también para el docente. Y este material puesto en dimensión es otro diagrama que no está ahí, es el diagrama en el que ya explico la estrategia, es la formación. Es decir, tienes tú los cuadernillos, los ficheros, pero no de nada te van a servir si tú no acompañas el proceso formativo. Y estos ficheros, al ser muy puntuales, permiten que el adulto, reflexione en torno a sí mismo también. Entonces, todo el proceso de capacitación, retomamos la estructura de toda el diseño de estos documentos, de esta estrategia, para que entonces el proceso formativo del personal docente, directivo, de supervisión, ahorita platico un poco, va pensado a todo este universo de que forma la escuela, porque el jefe de sector tiene que ver ciertas decisiones en torno a académicas y no solo académicas, sino de relaciones laborales o de situaciones de conflictos incluso que se dan entre el profesorado. Bueno, y el director también y el supervisor o supervisora. Entonces, el que todos tengan una formación en derechos humanos y entiendan lo que significa la desigualdad de género y las relaciones de opresión y las formas en que se expresa el género, la desigualdad, pues por las distintas condiciones también, ¿no? Clase, raza, etnia, en fin, edad incluso, o capacidades u orientación sexual, pues todo eso les ayuda a entender de otra manera el contexto escolar y las relaciones interpersonales. Entonces, la capacitación está pensada hacia allá y la hemos pensado que sea una muy concreta de 6 horas, que es inmersión hacia lo que es los documentos, cómo usarlos, y luego ya hacia un proceso de profundidad presencial. Y de ahí, bueno, vamos a ir siguiendo. Y esta estrategia se liga, tiene una página web. Si quieres, Claudia, ¿me ayudas a presentarla? Ahí está. Ahí está. Uh-huh. Sí, este es el recurso que también pensamos para el profesorado y para y personal directivo, ¿no? De toda la estructura educativa. Más allá de la página de lo que es inicio y el marco normativo, que ahí va a ver todo lo que está vinculado al sector educativo, el mandato de igualdad de género dentro del sector educativo, tenemos esa pestaña exactamente que dice estrategia. Ahí están los cuadernillos, ahí están. Bueno, en primer lugar están unas videocápsulas que explican lo que son los 10 núcleos conceptuales. Si gustas, bajamos, por favor. Esas son las 10 videocápsulas. Están construidas en un tiempo entre 5 y 6 minutos cada una y está dirigida al profesor, a la profesora. O sea, están pensadas en un mensaje muy directo y ejemplificativo. Y más abajo pueden encontrar lo que son ya los ficheros, estos que les comenté, que son las fichas didácticas,
que bueno, primero está el documento rector, es el que explica esta parte conceptual, teórica y de construcción de estos documentos, y luego ya están los de preescolar, primaria y secundaria, por grado cada ficherito. Cada cuadernillo, y cada cuadernillo trae 30 ficheritos aproximadamente, ¿no? Esta es la sección, digamos, de la estrategia. En esta página también vamos a subir lo de educación inicial, nada más que no nos ha dado la vida. Luego tenemos la siguiente sección, que es la de recursos, que esa es una riqueza que hicimos una curaduría, se seleccionaron materiales alrededor de estos campos de núcleos conceptuales. Entonces, en el de patriarcado, por ejemplo, metimos todo lo que es una selección, si gustas bajar, Claudia, toda una selección dentro de la red de Internet, muchos, lo que implica el patriarcado y luego lo que es la división sexual del trabajo, como dos núcleos conceptuales que están concatenados y que van de la mano, ¿no? Son 60, aproximadamente son 50 recursos didácticos por cada uno de cada campo, núcleos conceptuales. Ahí, exacto, le das el 2 y se va a hacer otros selección. Y además, la idea es dejar dicho y puesto al profesorado que cuando ellos encuentran un material que les fue útil y que nos quieran compartir, nos avisan y entonces haremos la revisión y si cumple todos los criterios dentro del diseño que hemos ido perfilando, lo estaremos subiendo. Es decir, queremos que sea también sumatorio y propositivo del personal docente, ¿no? Nos vamos al siguiente, que es identidad exactamente. Ahí está relacionado con lo que es sexo, género, roles, estereotipos, identidad sexogenérica, ¿no? Todo estamos ahí metiendo, ¿no? Lo que es perspectiva de género, pero ahí también metimos identidad sexogenérica, que nos parece que es un tema, hemos ido descubriendo que es un tema que a muchos y muchas maestras les genera mucha duda, hay mucha necesidad de comprender, porque de por sí la categoría de género nos costó trabajo, nos cuesta trabajo construirla y explicarla en una visión de origen como una categoría que explica las desigualdades y las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres, y ahora esta amplitud que le han dado algunas corrientes del pensamiento feminista del género como una categoría que también explica identidad, me parece que no siempre es fácil de comprender, ¿no? Entonces, y tenemos la otra, que es la de, si gustas mostrar, por favor, violencias, también son, y les digo, de cada uno de estos son alrededor de 50, ahí metimos lo que era violencias y lo que es resolución pacífica de conflictos, que es una de nuestros núcleos conceptuales, ¿no? ¿Para qué? Para que el maestro o la maestra puedan formarse, pero también hay recursos que ellos pueden usar para presentarles a los chicos, según el grado en el que están. Les digo, es una curaduría muy seleccionada, con mucho cuidado. La consultoría que nos trabajó esto realmente hicieron un trabajo de mucho cuidado y bueno, estuvimos también revisando. Y son materiales, les digo, que son institucionales, algunos oficiales, académicos, buscamos siempre que fueran de sitios institucionales y de la academia o de organizaciones de la sociedad civil también, que se sabe que tienen pues un reconocimiento en cuanto a la definición conceptual de estos materiales, de estos núcleos conceptuales a los que nos estábamos refiriendo. Lo que es el enfoque de derechos humanos, que también pues es la parte consustancial de toda la formación que se está impulsando. Y todos estos materiales son materiales, insisto, que pueden consultar abiertamente cualquier docente o cualquier supervisor, cualquier directivo, e inclusive el personal de la propia secretaría que esté en funciones de orden administrativo, de planeación, de jurídico, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Quiero además hacer saber que dentro de estos materiales y de esta página, ahorita veremos ya en la creencias, por ejemplo, es el otro apartado, en donde metimos todo lo que es roles y estereotipos de género, porque está como muy relacionado a estos prejuicios y lo que
metimos una categoría también conceptual, un núcleo conceptual fue representaciones sociales. Ese fue el otro concepto que nos pareció de suma importancia, ¿no? Entonces, bueno, si ¿Quieres que quieres, salgamos de acá? nada más explico lo que es la sección de curso, que es ahí donde están la propuesta del aula virtual y los cursos. Y que para quienes quieran conocer lo que es la estrategia, está libre una parte en la parte de nuestros cursos. Si vuelves a entrar, se requiere el registro, te mandan tu clave y se va abriendo por generaciones el curso. Pero si tú te vas hasta abajo, el de curso CNL, no, ahí en la selección, cursos Secretaría de Educación, ahí ustedes van a poder también encontrar exactamente el curso de 6 horas en la versión que dimos cuando se presentó. Y están los 3 videos con las 3 presentaciones que explican exactamente lo que es la estrategia y cómo puedes usar los materiales. O sea, está abierto también para quien quiera usarlo, porque hemos ido descubriendo que hay maestras, maestros que están ávidos y necesitados de esta información. Entonces, pensamos en este recurso porque de aquí a que alcancemos a capacitar a todos, pues nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, hemos ido avanzando progresivamente este acompañamiento, pero yo confío de estos grandes saberes que se han construido en el sistema educativo a lo largo de varias épocas, y de la voluntad y del interés también que tienen muchas y muchos maestros de aprender y de tener una formación más sólida en igualdad de género. Entonces, estos materiales, pues, insisto. Y la última sección, que es información de interés, es muy rica porque tenemos la parte de estadística, si gustas bajar, y la estadística buscamos vincularnos con el INEGI, con ONU Mujeres, o sea, todo lo que es estadística en igualdad de género, ¿no? Pensando también en información, en lo que es campañas, lo que es infografías. Vamos a abrir la de eventos, o sea, esta parte va a ser muy nutrida. Por ejemplo, qué cosas podemos vincular de ustedes, qué cosas podemos vincular de algún foro, de algún seminario, algunas conferencias que uno da, en fin. Esta parte va a ser como muy, muy amplia también, como para darle la diversidad. Entonces, quiero ir cerrando ya mi presente. Esto es lo que es la estrategia, o sea, lo que quiero transmitir es que no son los cuadernillos nada más, es todo esto es la estrategia, y junto con el proceso de capacitación que vamos a ir a primer nivel de 6 horas, luego a profundidad 40 horas presencial, pero vamos a ir formando redes. Queremos construir, es el gran proyecto, redes de quienes, de aquellas supervisoras, supervisores de zona, de aquellas maestras y maestros que están altamente calificados, que están altamente interesados y que ellos mismos pueden impulsar procesos regionales, locales y de zonas de sector y de zonas de supervisión. Creemos en esa estrategia, pues esperemos que nos dé la vida, nos dé el tiempo para poder ir desarrollando todo esto, que lo hemos hecho además con mucha pasión y con mucho amor y con mucho entusiasmo. ¿Qué otras cosas hemos hecho aparte de esto? Por ejemplo, para prevención de la violencia. Bueno, quiero decir algo importante. Dentro de estos materiales está la educación integral en sexualidad. Es decir, al hablar de género, estamos hablando de un componente de la educación de igualdad y educación integral en sexualidad. Al hablar de lo que es derechos sexuales y reproductivos, que también los abordamos, estamos hablando de educación integral en sexualidad. Al hablar de identidad sexogenérica, estamos hablando de educación integral en sexualidad. Al hablar de lo que es violencia, ¿no? Cómo el género se traduce en violencia, pues también estamos. Entonces, creemos que es perfectible, que se debe enriquecer, sí, con una apertura de un material o de un curso o de cosas que especialicen, ¿no? Pero ahí está puesto los elementos básicos. ¿Por qué? Porque además mi identidad, tengo que hablar de mi cuerpo, tengo que hablar de mi cuidado, tengo que hablar de mis emociones, tengo que hablar de mis sentimientos, pues ahí vas atravesando todo lo que la educación integral en sexualidad nos mandata de acuerdo a lo que son las normas técnicas de la UNESCO, ¿no? Entonces sí, también retomamos eso, tratando de darle un sentido, pero ahí tenemos todavía mucho trabajo también por hacer. Entonces, bueno, eso digamos que
educación inicial, educación básica. Y para la prevención de la violencia sexual, también nos coordinamos con el Instituto Municipal de las Mujeres Regias. Ellas impulsaron y consolidaron la articulación con una organización norteamericana que opera el programa de No es No, y probamos el modelo, realmente es bueno. Estamos ahorita operándolo en 3 escuelas, ya en tercera generación de estudiantes, y es todo un desarrollo curricular que enseña a ellas a usar la voz, a entender lo que es la violencia, lo que es el empoderamiento, lo que es el cuidado, el confiar, el tener tu red de apoyo, el tener tu comunicación con tus padres, tus amistades, tus profesores, tus profesoras. Eh, y a ellos, bueno, y también incluso cómo te puedes defender de quitarte de un abuso sexual, de una violación. A ellos, a los chicos, se les enseña a cómo desescalar una situación de violencia que está viendo que un compañerito está impulsando. Es decir, les enseñamos lo que implica la masculinidad, cómo la masculinidad per se es una construcción de violencia, de poder, de opresión, y cómo esa se debe desestructurar porque es la que propicia exactamente la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Y cómo entre ellos están permanentemente también violentándose con esta intención de ver quién es el más poderoso, ¿no? Y cómo pueden ellos desescalar. No es un curso de 3 horas, ni no, son 15 módulos trabajados, son 15 horas de trabajo, ¿no? Es bastante amplio, bastante sólido, y es personal especializado, certificado. Los facilitadores, las facilitadoras son jóvenes, personas jóvenes, porque se construye mucha cercanía y mucha identidad. Y dentro de ello estamos, digamos que construyendo mecanismos de atención, que eso es lo más importante. Te estás formando, la gente empieza a aprender a identificar, y tienes que construir el andamiaje también para la atención. Así como en normales se está creando protocolos y en la unidad de igualdad de género, acá todos los mecanismos y protocolos que ya tiene la Secretaría desde otra ley que es para la prevención de la violencia escolar y que incluye el abuso sexual, pues estamos enriqueciendo con perspectiva de género y con todas las instituciones que el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes nos da a través de la Procuraduría de Protección o de las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes, más lo que nos ofrece el Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres con los sistemas municipales. Entonces estamos ahí vinculando también, tratando de hacer vida lo que dicen las letras de lo que es un sistema, ¿no? Está por ahí. Y es importante, porque ella se comprometió a volver las escuelas de Nuevo León territorio STEM, es fortalecer para romper este estereotipo de que las niñas y los niños tienen áreas del conocimiento y cerebros diferentes, ¿no? Entonces, estamos desterrando eso. Por eso la estrategia es tan importante trabajarla, esta que acabo de comentar, desde preescolar, para romper esta idea del estereotipo, pero reforzada con programas y proyectos educativos asociados a qué, al uso de la tecnología, a programas de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy importante desde educación básica, y en media superior y superior, pues lo que la secretaria ha difundido ampliamente, que es un proyecto además muy importante y central para el gobernador, que es la educación dual. Cómo fortaleces la presencia de las mujeres en ciertas carreras que tradicionalmente estaban vistas para hombres, ¿no? Y sobre todo en esta lógica de la industria, pues sí, de lo que es la industria y la tecnología y la ciencia. Entonces, ese es otro campo que ha ido impulsando mucho la Subsecretaría de Educación Media Superior, que también queremos reforzar con esta estrategia. No nos ha dado todavía la vida para llegar ahí con la Subsecretaría de Media Superior, y obviamente con la superior. Digamos que en síntesis, hay otras experiencias que también se han trabajado con habilidades para la vida, con otras organizaciones. Bueno, la parte del lenguaje, a mí me parece que ahí hay una gran área de oportunidad.
porque para la secretaria es sumamente importante fortalecer las habilidades, lo que le llama a ella los aprendizajes imprescindibles, que es leer, escribir, la lectoescritura y el pensamiento lógico-matemático, aprender lo básico, para que tú puedas seguir alimentándote y aprendiendo, ¿no? Construir realmente capacidades para el pensamiento crítico y la construcción de un conocimiento autogestivo para el resto de la vida. Entonces, para mí es un antojo y bueno, espero que lo logremos, hacer un debate que significa el lenguaje inclusive y no sexista en este gran debate de la importancia de la lectoescritura, ¿no? Y porque además yo veo muchísimas organizaciones de mujeres interesadas en la educación que están metidas en ese tema, y no necesariamente se replantean si es importante el lenguaje inclusivo y no sexista. Y para mí ese es un punto estratégico fundamental que tenemos todavía que trabajar. Y ojalá que la Secretaría de Educación Pública en México, a nivel nacional, pudiera generar este debate. Me parece que hay las capacidades instaladas en nuestro país con grandes mujeres de la UNAM, de distintas instituciones de las facultades de letras hispánicas, o sea, donde se podría generar un debate maravilloso alrededor de esto, qué significa la enseñanza del español o de las lenguas, cómo desmasculinizamos las lenguas, ¿no? Bueno, ese para mí me parece que es una vertiente que espero nos dé la posibilidad de generar al menos un seminario, alguna mesa de trabajo, algo así. Pues con esto quisiera cerrar el uso de la palabra y dar la oportunidad también a las colegas que espero estén pues cuestionándose y preguntando y nutriendo. Y pues muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias a ti, extraordinario. Mira, la verdad es que ha generado aquí una serie de comentarios. Había alguien que decía que la información es muy buena, profunda, pero que en su contexto no se puede trasladar. ¿Qué le dirías En su contexto de él o de ella, de él? Ajá, yo es creo un que hombre. como profesor, sí. Ok. Bueno, yo le diría que efectivamente el contexto, primero, si no tienes acceso a Internet, o sea, yo me voy a ir por esta parte tecnológica ahorita, pensando que hay un aporte ahí para que ellos puedan acceder a recursos. Pues a lo mejor no tienes una muy buena capacidad para estar bajando en el aula o estar, pero todos tenemos acceso a Internet de alguna manera. Entonces, tu tarea como profesor sí puede ser el estudiar, el aprender, qué me nutre este espacio que hay aquí, qué puedo aprender de este espacio, qué puedo atraer. Segundo, papás y mamás no están tan de acuerdo, se me va a complejizar, o mi escuela, yo sí creo en estos saberes nuevos, pero mi director y mi directora o mi contexto de docentes, pero fundamentalmente mi director, directora o mi supervisor, están construidos todavía en la lógica de que educar es bajo los principios disciplinarios, verticales, autoritarios, y no la formación de la dignidad, de los derechos humanos, de entender que niñas, niños son sujetos de derechos y por tanto el pensamiento crítico lo tenemos que construir realmente a través de argumentos, no es criticar y ofender y lastimar, porque ahí hay un desdibujamiento cuando un niño ofende o cuando exige derechos sin ver hasta dónde es corresponsable del respeto del derecho del otro o de la otra, es porque el adulto no le hemos compartido ni transmitido adecuadamente lo que implica la dignidad humana y lo que implica un derecho frente al tuyo, al mío y al de todos, ¿no? Entonces, esa parte puede ser que no la tengamos todavía en los contextos escolares. Este es el gran reto, cómo transitar a este enfoque que la Constitución nos puso, de poner en el centro la dignidad de las personas, así dice. ¿Qué significa eso? O sea, ese párrafo que yo lo tengo así subrayado 1000 veces y que tenga perspectiva de género para la igualdad sustantiva
digo, y con igualdad sustantiva, y luego en otra parte habla de la perspectiva de género, me parece que son centrales. Y cuando habla además de poner el interés superior de la niñez, o sea, sí implican un cambio. Entonces yo le diría, está en un proceso de transición. El contexto es transformar, la educación es transformar contextos. Por tanto, el contexto que yo tengo, con estos elementos que yo pueda recoger y con el contexto, pensando alumnado, familia y docentes, ¿qué puedo construir para deconstruir de estas relaciones de desigualdad, ¿no? Yo a eso lo invitaría al profesor. Muchas gracias. Concuerdo contigo. Si mi contexto pareciera complejo, tengo que avanzar, tengo que generar transformación, tengo que ser un agente de cambio y no solo detenerme y decir aquí no puede suceder nada. Yo creo que sensibilizar e ir generando nuevas expectativas de dignidad humana va a ser formidable. María Aurora, ¿quieres leer alguno? Pues más que todo quisiera yo comentar y felicitar realmente, porque esto creo que están poniendo la vanguardia al estado de Nuevo León y realmente sí entiendo, nos están viendo de toda la República Mexicana, entonces sí entiendo que no todos los estados han avanzado al grado el que se ha avanzado en Nuevo León. Es impresionante lo que se ha logrado. Entonces, ojalá y que todo, lo bueno es que este material está disponible a nivel nacional, internacional, ¿no? Cualquier persona lo puede utilizar. Entonces, si bien es cierto que no todas las secretarías de educación tienen este nivel de vanguardia que ustedes están presentando, pues los docentes pueden aprovechar absolutamente todo el material que se está generando desde Nuevo León. Y una felicitación verdaderamente porque sí me parece que se ha avanzado un buen trecho. Sí, pues muchísimas gracias, María Aurora. Por ejemplo, empezamos con 87 escuelas el ciclo pasado, pero ahorita ya vamos sobre 509, bueno, 645 vamos, en este proceso de acompañamiento de capacitación, pero está abierto a quien quiera. Y la idea es estos 3 niveles de formación, porque yo estoy convencida que si no acompañamos un proceso de esta naturaleza, pues es más difícil que podamos deconstruir, porque la tarea es deconstruir. Que vamos a deconstruir lo que tenemos hoy construido, que es el orden social patriarcal, y eso es lo que tendríamos que transformar. Entonces, sí es difícil, hemos avanzado, pero pues tú conoces también en Nuevo León, las resistencias existen siempre, ¿verdad? Y un poco como lo decíamos con la pregunta o el planteamiento que nos hacía el colega en la pregunta anterior, pues también para el diseño de la política pública nos enfrentamos con resistencias, con contextos no siempre eh, pues totalmente puestos y uno tiene que ver cómo los construyes para que sí sean realidad, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias. Adriana Aguilar dice, enhorabuena por la página. Sería importante vincularla con Familias y Sexualidades, que es un sitio que se ha actualizado con perspectiva de adolescencia. Es un sitio para madres y padres y personas a cargo de infancias y adolescencias. Sí, sí conozco esa página, Adriana, muchísimas gracias por decirnos que está actualizada. Por supuesto que la voy a vincular. Esa página se propició dentro de la ENAPEA, aprovecho para decir, ¿no? Y quedó, pues en algún momento quedó ahí como suspendida, pero qué bueno que me dicen que se ha actualizado para adolescencias, me parece que es muy importante. Y es un espacio para familias, efectivamente, para madres y padres, que tanto los chicos y las chicas siempre dicen, o sea, esto que me viene a decir, por favor, dígaselo a mis papás. Y los padres de familia te dicen, yo necesito aprender, no sé cómo abordar esto. Entonces, sí necesitamos también el trabajo, buscar la vertiente de trabajo con familias. Por supuesto. Gracias, Adriana. Un gusto saludarles. Rosario Escárcega dice, gracias por compartir. La coeducación con perspectiva de género es una tarea colectiva hacia la igualdad sustantiva.
Y bueno, pues son felicitaciones, hay un montón de felicitaciones. Muchas gracias. En esta sección, ¿algo más, María Aurora, o pasamos a los anuncios? Nada, pues que ya saben que este webinar va a estar disponible en YouTube, así que vamos a tener acceso general. Bueno, somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para docentes y nos pueden encontrar en muchos canales. Tenemos en Telegram una ficha donde pueden encontrar una cápsula diaria de material que pueden utilizar en sus clases. Seguramente vamos a estar también utilizando el material que ha generado la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Estamos en Facebook como Educación Integral en Sexualidad, en Instagram, nuestro canal de YouTube, al que les invitamos a que se suscriban, donde van a encontrar más de 100 videos relacionados con el tema de educación integral en sexualidad, específicamente para docentes. También está nuestro WhatsApp, en donde tenemos varios grupos, tenemos un correo electrónico, tenemos un TikTok y tenemos nuestro Google Site. Gracias, Clau. Y la próxima semana tendremos a la maestra Hilda Esquivel Guillén hablándonos de violencia en el noviazgo, qué hacer desde cualquiera de los lugares que nos toque vivir esa violencia en el noviazgo. Pues mil gracias, maestra Claudia Alonso, por haber asistido a nuestro webinar y nos despedimos de Facebook. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima y pues ahí seguiremos difundiendo todo lo que ustedes hacen. Muchas felicidades por su trabajo también, de verdad. Gracias. Gracias. Hasta pronto.